Si hay una realidad, hermanos, que no podemos evadir nosotros, es que cuando un agricultor, hermanos, coloca la semilla en la tierra oscura, parece que ha sido enterrada y olvidada y desde afuera no hay señales de vida. Hay solo silencio y espera. El agricultor simplemente no ve nada que brote de la tierra por el momento una vez sembrada. Sin embargo, en lo profundo de la tierra ocurre un milagro invisible. La semilla comienza a romperse, a morir en cierto sentido, para dar paso a una nueva vida. Ahora, esta ruptura es necesaria porque sin ella no habría germinación del fruto. Vemos que con el tiempo se hace evidente realmente que esta semilla ha germinado y algo muy parecido sucede con nosotros en medio de las aflicciones. Muchas veces, hermanos, pensamos que en medio del dolor, del sufrimiento que el Señor permite en nosotros, no está ocurriendo nada dentro de nosotros. Cuando atravesamos momentos de sufrimiento y sentimos que las pruebas no tienen sentido, fácilmente podemos caer en la tristeza y la desesperanza. Pero si en medio de esas aflicciones recordamos que nuestro Dios es soberano, hermanos, que todas las cosas que Él ha determinado y ha decretado antes de la fundación del mundo, las ha decretado para bien y que nos ama profundamente, que todo lo que permite en nuestra vida coopera para nuestro bien, entonces nuestra forma de ver la vida y afrontar las circunstancias cambia. Hay un cambio en la forma de ver la vida. Hermanos, el hecho de que muchos cristianos se dejen embargar por la tristeza y la ansiedad los domine es porque no están viendo la vida como realmente deben verla. Las dificultades, las aflicciones dejan de ser un peso sin propósito y se convierten, hermanos, en instrumentos de crecimiento. En lugar de hundirnos en la depresión, aprendemos a confiar más en Dios y a fortalecer nuestra fe y a descubrir, hermanos, que detrás de cada prueba hay un plan divino que busca nuestro bien y nuestra madurez espiritual. Cuando leemos el texto que acabamos de leer, Romanos 8:28, muchos lo recitamos, lo sabemos y decimos y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hermanos, ¿cómo aplicamos esto en los momentos que estamos pasando, realmente momentos difíciles, y cuando nuestra mente, en lugar de estar clara y diáfana respecto a la realidad de la existencia, se nubla con temor y ansiedad por las cosas que nos están ocurriendo y las cosas que pueden ocurrir? Así que el pasaje que hemos leído nos habla justamente de esa verdad. Y noten que lo primero que yo quiero es mirar este texto con detenimiento, porque Pablo comienza diciendo sabemos. Con esa palabra, Pablo da por sentado que el creyente verdadero ya conoce esta realidad, que todas las cosas ayudan al bien de lo que les ama, de los que aman a Cristo, de los que aman a Dios. Pero ahora no basta, hermanos, con saberlo en teoría. Tú puedes saber este texto y tu mente entiende esto, pero el creyente tiene la responsabilidad ahora no solamente de entender, sino de aplicar el conocimiento en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción. Hermanos, la palabra de Dios y estas enseñanzas no se hicieron simplemente, hermanos, para jactarnos de cuánto sabemos de Biblia, sino para aplicarla en momentos que necesitamos. Es, por ejemplo, como una persona que tiene una medicina muy efectiva en la casa. Y, hermano, no basta con tener la medicina en la casa. Hay que aplicarla en los momentos que nos enfermamos y que esa medicina es efectiva realmente con ese problema. Y lo digo porque muchas veces, aunque sabemos lo que dice la palabra, cuando llega la hora de vivirlo, nos confundimos, nos enredamos y olvidamos poner en práctica lo que ya conocemos. Yo creo que con esta palabra deberíamos nosotros estar, hermanos, llenos de gozo y fortaleza y no dejarnos con el decaimiento, ni dejarnos turbar en nuestro corazón
entendiendo que esta es la realidad y que estas cosas son las que Dios ha prometido para su pueblo. Por eso Pablo nos recuerda que esta verdad no solo debe ser aprendida, sino que es para ser vivida. No es solo para aprenderla, es para vivirla. Cuando enfrentamos dificultades debemos traer a la memoria lo que sabemos. Que Dios es soberano, que Dios nos ama, que incluso en las pruebas más difíciles que podamos soportar, Dios tiene un propósito, tiene un plan en medio de todas las situaciones, por muy dolorosas que éstas sean. Esa certeza es la que nos sostiene y nos da paz en medio de la tormenta y podemos decir, yo sé que este momento para mí es difícil. Sí, no somos estoicos, sentimos el dolor, nos entristecemos, el dolor toca nuestros afectos, pero ¿sabe qué? En medio de todo esto, estamos y salimos a flote porque sabemos Dios está tratando con mi alma. Y Dios ha enviado esta situación para mi bien. Pero ¿cómo es que sabemos eso? ¿De dónde vino ese conocimiento que dice Pablo con seguridad que todo cristiano posee? Bueno, en primer lugar, sabemos que esto es verdad, que todas las cosas ayudan a bien y se confirma por la experiencia de otros en el pasado y también por la nuestra. Sabemos que esta verdad de que todas las cosas ayudan para bien, se confirma por las experiencias de otros en el pasado y también por la nuestra. Bien, hermanos, yo creo que basta mirar la vida de José. No fue una vida dulce al principio. Fue vendido por sus hermanos, traicionado y olvidado. Pero ¿qué pasa? Dios finalmente, hermanos, transformó todas estas adversidades en bendición. Él llegó a Egipto siendo vituperado y traicionado y también una vez calumniado y llevado a la cárcel. Pero llegó a ser, y Dios lo llevó a ser instrumento de salvación para su familia y para todo el pueblo. Lo vemos a través de todos los últimos capítulos del libro del Génesis. Pero lo vemos también en los amigos de Daniel, arrojados en el horno del fuego en medio de una prueba que parecía imposible, pero allí Dios se glorificó y mostró su poder. Pero recuerde que donde Dios se glorifica, donde Dios despliega su gloria, su pueblo recibe edificación. Y lo vemos de manera muy suprema también en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La cruz fue el acto más vil e inicuo de la historia, pero de ese sufrimiento brotó la mayor bendición, la salvación para toda la humanidad. Así que la historia también de otro hombre como Job. Recuerda que sus aflicciones dieron lugar a un testimonio escrito que ha fortalecido al pueblo por generaciones. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, saben que este libro de Job nos anima en medio de las dificultades? John Bunyan, desde la cárcel de Bedford, nos regaló El Progreso del Peregrino, el libro que ha guiado a millones en su caminar en la fe. Por la experiencia de estos hombres sabemos que todas las cosas cooperan para bien. Lo vemos a lo largo, pero no necesitamos quedarnos solamente con ejemplos ajenos. Cada cristiano puede recordar algún momento en su propia vida en el que Dios transformó su aflicción en bendición. Esa memoria personal nos confirma que lo que dice la palabra no es teoría, sino una realidad vivida. Así tanto por la experiencia de otros como por la nuestra, podemos afirmar con certeza que Dios convierte nuestras pruebas en instrumentos de crecimiento y de gran bendición. Pero en segundo lugar, sabemos que todas las cosas cooperan para bien, porque así lo revela la Escritura, no solamente por la experiencia de otros y la nuestra, sino que todas las cosas cooperan para bien. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos revelan esa verdad. La Biblia nos enseña con claridad que nuestro Dios es soberano, que Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra y que nadie puede frustrar sus planes. Nos asegura también que Él nos ama con un amor eterno e incondicional y que por lo tanto siempre está procurando nuestro bien.
¿Se acuerdan que amar qué es? Buscar el bien del otro. Pues Dios nos ama y ¿qué busca para nosotros? Nuestro bien. Y aún permitiendo enfermedad, sí. Y aún permitiendo que pasemos por alguna escasez, también. Todas las situaciones que Dios nos envía van a servir para bien. Eso significa, hermanos, que no debemos dudar. Dios usa su poder, Dios usa su sabiduría, Dios usa su bondad para que todo lo que nos rodea, incluso lo que parece adverso, termine obrando para nuestro beneficio espiritual. Por eso el apóstol Pablo puede afirmar con tanta seguridad que los cristianos sabemos esta verdad. Los verdaderos cristianos sabemos esta verdad, que todas las cosas que Dios ha determinado en su providencia y que ocurren, no ocurrirán para apartarnos de Él. Al contrario, serán para nuestro bien, para fortalecer nuestra fe, para hacer un inventario de nuestra debilidad, de nuestro pecado, para darnos cuenta quién somos y también para que nosotros cada día pongamos nuestra esperanza en las cosas eternas. No es una suposición, es una certeza revelada por Dios mismo en su palabra. Pero en segundo lugar, hermanos, después de haber visto lo que Pablo explica brevemente en esta cita, quiero decir que esta promesa que está en este texto de Romanos 8:28 es exclusiva solamente para los que aman a Dios. Esta promesa, en segundo lugar, solamente es para los que aman a Dios. Y usted preguntará, bueno, ¿acaso todos los hombres no aman a Dios? No. Noten, hermanos, que el apóstol Pablo es muy específico en declarar esta verdad. No dice que esta promesa es para todo el mundo, sino que lo limita a un grupo muy particular y señala solamente un grupo pequeño de personas. Y él los llama aquellos que aman a Dios, aquellos que aman a Dios. Pablo no se refiere simplemente a ellos como hijos de Dios, sino que enfatiza esta promesa, dice que esta promesa les pertenece únicamente a ellos. Bueno, el Señor Jesucristo mismo enseñó que amar a Dios, nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Es el primer y más grande mandamiento. Eso es lo que Dios demanda de toda criatura. Ahora la pregunta es, ¿acaso toda criatura puede responder a esta demanda que el Señor hace? De ninguna manera, porque el corazón esclavizado por el pecado solo siente animadversión, enemistad y hostilidad contra Dios. Son enemigos. Nosotros, Pablo dice en Colosenses 1:21, que nosotros antes de ser creyentes éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Lo cual dice que nosotros, en lugar de amar a Dios antes de ser creyente, aborrecíamos a Dios. Nosotros, dice que Cristo murió siendo nosotros, ¿qué? Amigos, no, enemigos de Dios. Dios mostró su amor, Cristo mostró su amor muriendo en nuestro lugar. Así que, hermanos, ese es lo primero. Sin embargo, sabemos por eso que una persona no regenerada no puede amar verdaderamente a Dios. El amor genuino hacia Él es un regalo del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetir eso, hermano. Tú no puedes amar a Dios a menos que el Espíritu Santo renueve o transforme tu corazón o te dé vida nueva. Nadie que no ha sido transformado, no ha sido regenerado, no puede amar a Dios. Y es el Espíritu Santo quien puede regenerar, a quien al regenerar el alma coloca ese amor especial en el corazón. Hermanos, ahora usted dirá, y bueno, ¿cómo es que brota el amor de nosotros por Dios? Bueno, dice Juan, nosotros amamos a Dios, en 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Hermanos, nunca podremos responder al amor de Dios cuando nosotros no experimentemos el amor de Dios tan grande. Y el Espíritu Santo nos enseña el amor de Dios tan grande a través de las Escrituras por nosotros. Y ahora nosotros respondemos de ese amor recibido que hemos tenido o que Él nos ha mostrado en su Hijo.
Así que el hombre natural, por el contrario, rechaza a Dios y busca inventar otros dioses más cómodos a su medida. Él dice, yo amo a Dios, pero no al Dios de la Escritura. Él ama al Dios mismo que ha fabricado en su propio corazón. De hecho, el hombre es una fábrica de ídolos, de dioses falsos. Ellos aman a un Dios a su medida, a un Dios que ellos mismos se han elaborado, pero no es más que una mentira, porque realmente no aman a ese Dios falso, sino que se aman a sí mismos. Así que el amor a Dios no nace de nosotros, sino de la iniciativa divina, Por eso dice, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Nosotros escogemos a Dios porque Él primeramente nos escogió. Y para que no quede duda, Pablo añade que esta promesa es para aquellos que conforme a sus propósitos son llamados. Es decir, a los que han sido alcanzados por la gracia y viven en respuesta a su llamado. Ahora bien, vamos a mirar en tercer lugar que esta promesa es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa, en primer lugar, es para los que aman a Dios, para aquellos que aman. Pero en este punto decimos que esta promesa es para aquellos, en tercer lugar, se conforman a su propósito o conforme a su propósito son llamados. Hermanos, si todas las cosas ayudan para bien, ¿para qué bien ayudan? Usted dirá, bueno, ya lo dijimos, para madurar en nuestra vida espiritual, para crecer espiritualmente, para forjar cada vez nuestra fe. Pero la pregunta es, bueno, todo está bien, pero ¿cuál es el propósito primordial de todo esto? Llegar a ser semejantes a Cristo. Para eso, todas las cosas nos ayudan a ese propósito. ¿Cuál es el bien que nos ayudan todas las cosas? A conformarnos al carácter santo, piadoso, glorioso de Jesucristo. Así que el apóstol nos recuerda que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino del propósito eterno y de la gracia de Dios, como dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, preguntamos nosotros, bueno, ¿por qué Dios me llamó a mí y no a otro? ¿Por qué a mí y no a otro? Porque su llamamiento es de gracia. Y además es un llamamiento irresistible. Es decir, hermanos, por un lado, nosotros no merecemos ser llamados a vivir de esta manera. No somos dignos, no somos merecedores. Pero por otro lado, nuestro corazón, que no había sido regenerado, era un corazón resistible. Resistía la gracia, resistía a Dios, pero ahora Dios nos dio un corazón y esa gracia se convierte en irresistible. La Escritura afirma en Romanos 11:29, porque irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Y qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Bueno, pues lo que Dios nos da no lo quita. Pero por otro lado, si Dios nos ha llamado a hacer lo que somos, a ser conforme a Cristo, eso no puede detenerse ni puede terminar en algún punto de nuestra vida. Por eso no creen, la Biblia no enseña tal cosa que una persona comenzó a santificarse y de pronto perdió la salvación y dejó esa obra, pero la Biblia enseña que la obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y cuando el Señor nos llamó por medio del Evangelio, no vinimos porque fuéramos mejores que otros pecadores, ¿no? Sino que por su llamamiento conquistó nuestra voluntad. No pudimos resistirlo porque era un llamado divino, lleno de poder, lleno de amor. Por eso decía el Señor Jesucristo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere.
Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede. Y el que puede es porque Dios, en su gracia, le ha dado la capacidad de no resistir más y venir a Cristo y rendirse en arrepentimiento y fe. Así que este llamamiento, dice Pablo, es conforme a un propósito eterno. ¿Y cuál es ese propósito? Bueno, la gloria de Dios. Siempre entendemos, hermanos, que la gloria de Dios es el despliegue de las cualidades divinas. Ahora, entendemos que esto está ligado a conformarnos al carácter de Cristo. Lo que implica es que nosotros, si cumplimos el propósito de sernos semejantes a Cristo, entonces como Cristo es Dios, vamos a tener cualidades comunicables de Dios, como su humildad, por ejemplo, como cosas como el amor, dominio propio. Todas esas cosas van a expresarse en nosotros como fruto de esa vida espiritual y que nos estamos conformando a su carácter. Y si nosotros manifestamos el carácter de Dios en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Todo lo que Él hace, lo hace para la gloria de su nombre. Como dice Pablo en Romanos 11:36 también, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Para su gloria. Y aunque el pecado exista en el mundo, al final veremos que Dios ha movido todas las cosas para que redunden en su gloria. Y cuando el nombre de Dios es glorificado, su pueblo es bendecido. Hermanos, queremos bendición, busquemos glorificar a Dios. Porque nuestra bendición, nuestro deleite, nuestro disfrute precisamente es glorificar a Dios. Por eso esta promesa es firme. Todas las cosas a esos que fueron llamados conforme a ese propósito tienen que obrar para bien. Y es una promesa exclusiva porque solo pertenece a los hijos de Dios. Los inconversos no tienen parte en ella, pero también es inclusiva porque abarca a todos los que han sido llamados por Dios. Ningún hijo de Dios se quedará sin que esta promesa se cumpla. Pero no se cumplirá en ninguno que no sea hijo de Dios. ¿Y cuál es esa promesa? Ahora preguntamos. Bueno, que todo lo que sucede en nuestra vida, absolutamente todo, Dios lo usará para nuestro bien y para su iglesia. Para nuestro bien y para su iglesia. Eso nos lleva al cuarto punto. La promesa es que todas las cosas ayudan para bien. En cuarto lugar, la promesa es que todas las cosas ayudan para bien. Hermanos, la escritura nos enseña que todas las cosas, sean buenas o malas, dulces, amargas, justas o injustas, cooperan para el bien de los hijos de Dios. Pensemos en esto. Existen sustancias venenosas que cuando son mezcladas por un experto alquimista se convierten en una medicina poderosa. ¿Han escuchado esto, no? Ciertas sustancias venenosas que haciendo ciertas combinaciones, ciertas mezclas magistralmente por un profesional que sabe de eso, de esas reacciones químicas, elabora una medicina para contrarrestar una gran enfermedad. Pues de la misma manera, hermanos, nuestro Dios tiene poder de tomar situaciones inicuas, injustas y dolorosas y transformarlas en un remedio espiritual para su pueblo. Y todo lo que ocurre en la vida de aquellos que han sido llamados por Dios, Él usa para su gloria y para nuestro bien, porque es sabio y todopoderoso y nos ama con un amor eterno. Y el salmista lo expresa así, de esta manera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Solamente para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y usted dirá, bueno, ¿y quiénes son los que guardan su pacto y sus testimonios? Los que han sido amados por Dios, los que aman a Dios, porque ellos solamente pueden guardar sus mandamientos. Ahora bien, esto no significa que las cosas malas son buenas en sí mismas. Hermanos, ni que el pecado sea una bendición. El pecado sigue siendo perverso y las adversidades siguen siendo duras. Lo que afirmamos es que todo está bajo control soberano de Dios y Él hace que incluso lo malo obre para nuestro bien.
Como decíamos ahora, como este hombre experto en combinar cosas que son veneno, pero las convierte en una medicina potente. Dios utiliza las cosas malas en sí mismas, intrínsecamente malas. No es que intrínsecamente cambian de malas a buenas, no. Utiliza cosas buenas para hacernos bien. Miremos, por ejemplo, a Job. Sus pruebas fueron causadas ¿por quién? Por el enemigo. Pero Job reconoció que nada ocurría fuera del permiso de Dios. El diablo no haría lo que hizo con Job si Dios no se lo permitiría. Pero Dios permitió esto, ahora bien, ¿para hacerle mal a Job? No, para hacerle bien a Job. ¿Pero qué permitió? ¿Cosas malas contra él? Sí. Pero esas cosas malas las usó Dios sabiamente para bendecir el alma de Job. Por eso pudo decir Jehová, dice Job, por eso pudo decir con toda seguridad, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Note que él no dijo, el diablo me quitó y el diablo me despojó. No, fue Dios. Por eso no hay que arrebatarle nada al enemigo. Porque no es el enemigo que nos arrebata, es Dios lo que permite. Y hermanos, Dios no va a arrebatar cosas porque sabe que es para nuestro mal. ¿Cuántos hombres Dios lo ha tenido que despojar de algunas cosas para que se acerquen y dependan más de Dios que esas mismas cosas? Y Job entendía que Satanás no podía actuar fuera del propósito divino y al final Dios transformó su dolor en bendición, restaurándolo, multiplicándolo lo que había perdido. Y aunque parezca ilógico, dice Job 42:11, dice así, quitó Jehová la aflicción de Job, y cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron, noten esto, de todo aquel mal que el diablo había traído sobre él. No, dice así, de todo aquel mal que ¿quién? Que Jehová había traído sobre él. ¿Para dañarlo? ¿Para apartarlo más de su presencia? No, para bien de Job. Este es el punto, hermanos. Así es nuestro Dios. Él puede tomar veneno y puede convertirlo en medicina. Él mezcla las pruebas con sabiduría y las usa para fortalecer nuestra fe, para hacernos crecer y para que su nombre sea glorificado. Y cuando Dios es glorificado, su pueblo es bendecido. Ahora, yo encuentro aquí en este punto, en primer lugar, de este punto 4, es que el dolor y la aflicción obran para nuestro bien, el dolor y la aflicción. Hermanos, no hay mejor maestro que el dolor y la aflicción. Aunque nadie las busca, ellas obran para nuestro bien. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a mirar de qué manera. Por ejemplo, la aflicción nos ayuda a ser más santos. La aflicción nos ayuda a ser más santos. El Señor dijo en Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, los verdaderos creyentes, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve más fruto. Y esa palabra limpiar es la palabra podar, cortar, y esto trae dolor. O sea que Dios va a traer dolor a nuestras vidas con el fin de que nosotros demos más fruto, de que crezcamos en nuestra fe, de que maduremos. Así que la disciplina de Dios, aunque al principio parece dolorosa, produce fruto de justicia, santidad en quienes son ejercitados por ella, como dice en Hebreos 10:12-11. En medio de la prueba, Dios revela lo que realmente somos y nos llama a vivir en santidad, hermanos. De hecho, es en medio de la prueba que podemos ver realmente nuestra debilidad y quiénes somos realmente. Pero también la aflicción nos enseña a depender más del Señor. No solamente nos ayuda a ser más santos, sino que también nos enseña a depender más del Señor. Muchas veces confiamos en nuestro propio conocimiento, en nuestros dones, pero cuando la aflicción nos deja sin fuerzas, aprendemos, hermanos, a refugiarnos en Dios.
Pablo lo expresó en 2 capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice así, él está hablando de las pruebas que había pasado y muchos dolores y aflicciones que había vivido. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice él ahí en el versículo 8, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, la aflicción nos ayuda más a confiar y a depender más del Señor que de nosotros mismos, de nuestra propia sabiduría y de nuestras propias fuerzas. Pero la aflicción también nos capacita para consolar a otros. Hermano, pregúntese, ¿es usted un buen consolador para su hermano que está pasando por una situación? Bueno, Dios va a permitir que usted viva una situación dolorosa para que aprenda a consolar a otros. Y eso fue lo que decíamos esta mañana. Pedro, el diablo pidió para zarandearlo a Jesús. Y el Señor permitió eso, pero oró para que nunca le falte la fe. Pero una vez Pedro cayera y se arrepintiera y que tuviera el perdón, esa caída, ¿para qué le iba a servir, hermanos? Ese momento de prueba en el cual cayó, ¿para qué le sirvió? Para consolar también a otros. Así que el Señor nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo. Y hermanos, yo sé que por ejemplo, si usted pasó por una circunstancia difícil y usted se ve familiarizado, relacionado con lo que el hermano está pasando y usted dice, yo sé lo que es pasar por esto. Y usted tendrá más facilidad y palabras de consuelo para ese hermano. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. 2 Corintios 1, 3 al 4. Pablo da gracias y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda ¿qué? Consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todas nuestras luchas, aflicciones. ¿Pero para qué? ¿Para qué nos consuela en medio de las aflicciones? Note esto, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En medio de la aflicción, Dios permite que pasamos por esto y cuando estamos pasando experimentamos el consuelo de Dios y aprendemos cómo Dios nos consuela. Ahora esa enseñanza que hay en medio del dolor nos capacita también para consolar a otros que están pasando por la misma situación que nosotros hemos pasado. Una persona que ha sufrido puede acercarse a otro que sufre y decirle, hermano, yo lo entiendo, porque yo pasé por lo mismo y ¿sabe qué? Dios me fortaleció. Y esa experiencia nos hace sensibles y útiles en el servicio al Señor. Pero también la aflicción contribuye a nuestra madurez. Esa aflicción también ayuda a que maduremos. Pablo escribió en 2 Corintios 4:17, esta leve tribulación, y me gusta que Pablo le llama leve tribulación, y redunda, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y noten lo que Pedro añade en 1 de Pedro 5:10, y el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, y cuando Pedro escribió esta carta, estaba escribiendo a unos hermanos que por añadir a su fe virtud y todas estas cosas y vivir la vida cristiana estaban padeciendo persecución. Y él dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Así que la aflicción que Dios permite en nuestras vidas nos ayuda ¿a qué? A madurar. Pero la aflicción fortalece nuestra comunión con Dios. ¿Ustedes recuerdan a Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y David también, cuando experimentó gran aflicción, cuando pecó contra Dios, clamó como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma, oh Dios, el alma mía. Así que en la soledad y el dolor Dios nos enseñó a buscarlo más intensamente. El Señor Jesús mismo afirmó
en Juan 16:32, ¿se acuerdan? Otra vez el discurso del aposento alto. No estoy solo porque el Padre está conmigo. Hermanos, cada vez, y es verdad, ¿cuántos de nosotros sabemos que debemos orar y velar, buscar en oración al Señor? Es nuestra disciplina. Debemos buscar al Señor, esforzarnos. Tranquilo, hermanos, si tú eres un verdadero cristiano y el Señor te ha instruido claramente en lo que debes hacer y estás descuidando tus deberes cristianos, Dios te va a disciplinar. Va a traer una enfermedad quizás sobre ti para que ahora en medio de la enfermedad te ocupes de buscar su rostro para que esa aflicción y dolencia en tu cuerpo sirva como un instrumento para que tú busques la intimidad con Dios que habías descuidado. En conclusión, hermanos, las adversidades no son obstáculos sin sentido, son instrumentos que Dios usa para hacernos santos, dependientes, sensibles, maduros y más cercanos a Él, y por eso podemos decir con confianza, las aflicciones obran para nuestro bien. Pero, hermanos, no solamente las adversidades obran para nuestro bien, existen otras cosas que obran para nuestro bien y a veces nosotros no las vemos. Por ejemplo, cuando otras personas pecan contra nosotros. Hermanos, cuando otros pecan contra nosotros, incluso eso puede obrar para nuestro bien. La maldad de otros nos recuerda la gracia de Dios. Cuando vemos el pecado en los demás, recordamos lo que éramos antes que la gracia de Dios nos alcanzara, y eso nos lleva a agradecer y decir al Señor: Señor, si tu gracia no me hubiera encontrado, ¿dónde estaría yo? Y gracias, Señor, porque yo no soy como estos hombres, pero es por tu gracia, no por mí mismo. Así que la maldad ajena nos recuerda que fue su amor el que nos libró de esa corrupción total en que vivíamos. Hermano, cuando alguien te haga daño o te trate de calumniar o a buscar el mal tuyo, mira el carácter de ese hombre, de esa mujer, y dile: Señor, gracias, porque si tú no me hubieras salvado, yo estaría en la misma condición que esa persona. Y de hecho eso nos lleva a ser compasivos y misericordiosos con esas personas. Pero también la maldad no solamente nos recuerda la gracia de Dios, sino que también nos lleva a clamar a Dios. Ustedes, por ejemplo, encuentran todos los salmos como el salmista clama: Señor, por aquellos que le hacen daño. Cuando los impíos arremeten contra el justo, nos vemos obligados a acudir al Señor y pedirle: Señor, defiende mi causa. Por ejemplo, el salmista dice en el Salmo 35:1: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Y en este momento, hermanos, cuando clamamos, en ese momento es que Dios se convierte en nuestro defensor. Pero el pecado de los demás, ¿sabe qué? Prueba nuestra sinceridad. Realmente, ¿tú eres sincero? ¿Quieres saber si eres sincero? Bueno, cuando vengan los ataques de otra persona contra ti, vas a darte cuenta si eres sincero o no. Es fácil ser bondadoso con quien nos aman, ¿cierto? Pero la verdadera prueba de nuestra fe viene cuando debemos amar a nuestros enemigos y hacer el bien a quienes nos ultrajan. Allí se revela si nuestra bondad es genuina y nuestra fe es sincera. Porque nuestra fe, hermano, se muestra sincera si realmente, hermanos, podemos amar y hacer el bien a los que nos hacen mal. Eso es amar, ¿no? No diga: es que no siento amarlo. No se trata de afecto, se trata de hacer, de una determinación de hacerle el bien a esa persona a pesar del mal que me está haciendo a mí. Pero el pecado de otros también produce santa tristeza. David decía en el Salmo 136: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Porque no guardaban tu ley. Esa tristeza santa nos lleva a odiar más el pecado y a buscar mayor la santidad en nuestra vida. Es decir, hermanos, el pecado de otros nos produce tristeza. Cuando ven nuestra nación, la sociedad, cómo se ha decaído moralmente, hermanos, esto no es motivo de alegría, es de tristeza.
cómo el mundo se ha vuelto tan perverso. Pero también los ataques de los impíos glorifican a Dios. Hermanos, cuando los hermanos de José lo vendieron, Dios transformó esa maldad en bendición y el salmista lo expresó: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Salmo 23:5. Así que cuando los enemigos atacan al pueblo de Dios, el Señor se glorifica mostrando que su iglesia tiene un Dios que ellos no conocen, que los incrédulos no lo conocen. Por eso, hermanos, aun cuando otros pecan contra nosotros, podemos ver la gloria de Dios, porque en medio de los ataques e injusticias, Él se levanta en defensa de su pueblo y fortalece nuestra fe y nos hace más santos y glorifica su nombre. Hermanos, las aflicciones obran para nuestro bien, el pecado de otros obra para nuestro bien y hasta las tentaciones obran para nuestro bien. Las tentaciones obran para nuestro bien, no significa que debemos buscarlas. Ahora, yo no quiero, hermano, que me vayan a malinterpretar. Como obran para bien, entonces vamos a buscar ser tentados porque van a obrar para bien, ¿no, hermanos? Al contrario, nosotros leemos en la oración del Padre Nuestro: Señor, líbranos de la tentación. La tentación es perversa y maligna. Y como decía John Owen, debemos odiar la tentación como odiamos el pecado. Pero nuestro Dios es tan poderoso y soberano, hermanos, que incluso puede usar las tentaciones del diablo para fortalecer a sus hijos. Por ejemplo, las tentaciones revelan nuestro corazón. Cuando somos tentados y pensamientos oscuros pasan por nuestra mente, descubrimos cuánta maldad habita en nosotros. Y eso nos hace más conscientes de nuestra necesidad de la gracia y nos recuerda que el enemigo siempre está al acecho. Por un lado, hermanos, nos dejamos ver la debilidad y la miseria en que estamos. Y por otro lado, hermanos, vemos que el enemigo no descansa para hacernos mal. ¿Y eso a qué nos lleva, hermanos? A depender más de Dios. Pero las tentaciones nos mantienen humildes. Al ver la corrupción que hay en nuestra alma, reconocemos: oh Dios, si no fuera por tu gracia, yo no habría podido ser salvo. La tentación nos recuerda que dependemos totalmente de la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no solamente entramos en tentación, sino cuántas veces caemos en tentación? Pero las tentaciones también despiertan nuestro anhelo por el cielo. Al experimentar la lucha contra el pecado, nuestro corazón, hermanos, se llena de deseo por la gloria venidera, donde ya no habrá tentación ni maldad. Y hermanos, me refiero, hay creyentes, nosotros como cristianos muchas veces vamos a entrar en tentación. Y estamos tratando de no caer en esa tentación. Y luchamos varias horas, quizás días. Pero eso, hermanos, ¿esto qué nos hace? Poner nuestra mirada en los cielos y queremos que esta lucha, estas tentaciones terminen pronto. Y la única manera, hermanos, es estando presentes en el Señor. Por eso, hermanos, todo obra para bien a los que aman a Dios y han sido llamados conforme a su propósito. Vivimos en un mundo lleno de maldad, pero nuestro Dios es soberano, que convierte las tentaciones en instrumentos de crecimiento espiritual. Eso sí, hermanos, esa promesa no actúa automáticamente. Debemos recordarla en nuestros momentos de angustia. Debemos recordar esta verdad de que todas las cosas ayudan para bien y confiar en lo que Dios ha dicho. Él no puede mentir, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Para concluir, hermanos, yo sé que hemos hablado, parece que hubiéramos hablado en detalle, pero en realidad hay muchas cosas que pudiéramos abrir más. Y eso lo haremos, como le dije, vamos a añadir otras 3 enseñanzas que no vimos en la serie pasada. Y vamos a mirar cómo debemos esforzarnos y más acerca de las pruebas, pero también vamos a hablar del castigo que Dios inflige en su pueblo con un propósito. Pero quiero concluir, hermanos, con respecto a lo que estamos estudiando, que todas las cosas ayudan para bien, porque los puritanos solían decir que la providencia de Dios es como un tapiz. Desde abajo solo vemos hilos enredados, colores oscuros y figuras sin sentido. Usted, por ejemplo,
¿Han visto esas almohadas que en la parte exterior se mira la figura bien bonito, un barquito? Pero si usted le da la vuelta a la funda, se miran puros hilos enredados y uno dice, bueno, hasta ahí, por este lado se viera bien definido el barquito, pero por este lado se ven puros hilos desmechados y no se ve ninguna figura. Pues hermanos, nosotros vemos el lado al revés de la almohada, pero Dios ve la parte clara de la almohada. Y esto es lo que decían los puritanos, vemos los hilos enredados, colores oscuros y figuras sin sentidos, pero desde arriba Dios ve el diseño perfecto que glorifica su nombre. Y todos esos hilos deshilachados son las aflicciones, son las tentaciones, son todo lo que Dios permite, pero mira lo que Dios ve, lo que Dios está formando a través de esas situaciones difíciles. Así también en nuestra vida, las aflicciones, los pecados de otros, las tentaciones parecen caóticas, pero en las manos de Dios soberano se convierten en un instrumento de bien. El reformador Juan Calvino escribió: nada sucede sin el orden y el gobierno de Dios. Dios gobierna. Y que incluso lo que parece adverso es usado por Él para llevarnos a la santidad y a una comunión más íntima con Cristo. Los puritanos añadían que las pruebas son mensajeros de Dios que nos enseñan a depender de su gracia y anhelar el cielo. Por eso, hermanos, podemos descansar en esta certeza. Todo lo que ocurre en nuestra vida está bajo el control soberano de un Dios sabio, todopoderoso y amoroso. Y si Él lo permite, es porque lo usará para nuestro bien y para su gloria. Así que con espíritu reformado concluimos, hermanos. Con ese espíritu reformado, con esas palabras, el creyente nunca está en las manos del azar, nunca está en las manos de la suerte, sino en las manos de su Padre Celestial. Y en esas manos, hermanos, aún las cosas más amargas se convierten en medicina para nuestra alma. Así que Dios siga obrando en nosotros a través de todas esas providencias, aún sean dolorosas y aflictivas, para el bien nuestro y para su gloria.